Le damos la bienvenida a la escritora, dramaturga Sabina Berman para hablar de un tema que a muchos nos apasiona, que es esta idea todavía que viene o que vamos a ver en el futuro, que es el fin del PRI. Lo podemos poner quizás entre signos de interrogación. ¿Vamos a ver el final del PRI? Esto sale porque apenas Televisa lo puso sobre la mesa, aunque muy a su estilo, ¿no? Televisa lavándose mucho las manos en esta historia del PRI en México, pero pues entremos a fondo. Yo empezaría, Sabina, muchísimas gracias por acompañarnos, con una frase que usted da en entrevista con los periodistas de aquí en Sin embargo, donde decía que estábamos viendo el fin del PRI en tiempo real. Es una entrevista que tuvo millones de reproducciones, pero ya tiene bastante tiempo de esa declaración. ¿Todavía cree que estamos viendo el fin del PRI en tiempo real o qué está pasando con el PRI? Absolutamente, estamos viendo el fin del PRI en tiempo real. Ahora, una organización que funcionó tanto tiempo y tuvo tanto poder no va a extinguirse en un año. Para el año 2027, en las elecciones presidenciales, el PRI va a perder su registro. Esa es mi adivinación. Pero están todos los elementos para que así sea. ¿Qué es hoy el PRI? Pues es una maqueta de lo que un día fue el PRI. Em, Hoy el PRI no puede ya encogerse más. Sus legisladores caben en un camión, de los que van de México a Querétaro o a Veracruz, caben todos allí, pero también con sus directivos. Eh, ¿qué es, qué es lo que sucede hoy? Que Alito Moreno se ha apropiado de los restos del PRI. Lo primero que hizo Alito fue para mejorar la marca del partido y fortalecerla, usó sus palabras, expulsó a quienes sí tenían fortaleza política dentro del PRI. Osorio Chong, Claudia Ruiz Massieu, Dulce María Sauri, Erubiel Ávila, Beatriz Paredes. Hizo una poda fina de esas que matan a los árboles, ¿saben? En el 2024, el PRI estaba destinado a desaparecer, pero sobrevivió gracias a su alianza con el PAN. Y ahora el PAN, un año después, sacando sus cuentas, entiende que el PRI no le funcionó como un flotador, le funcionó como un lastre. El PAN tuvo menos votos con el PRI que los que hubiera tenido solo. Y hoy el PRI ronda, yo calculo, en un 5% de la simpatía electoral y mantiene su histórica enemistad con la ideología. No tiene proyecto, no tiene filósofos políticos, ni tiene ganas de tenerlos. Expulsa a todo aquel que tenga una idea política y va encaminado, como digo, a perder el registro en las próximas elecciones presidenciales. Y mientras tanto, ¿qué es el PRI? Es dentro de sus varias esencias, yo diría que son tres: la ganar elecciones como una máquina electoral, ser una bolsa de trabajo, y la corrupción se ha convertido nada más en la corrupción. Es un pequeño changarro con una ventanilla donde Alito Moreno gestiona favores, votos y encargos menores y recibe el dinero de los impuestos de los ciudadanos que les otorga el Estado. Es una franquicia política a medianoche, de esas que cuando uno se le acaban los cigarros y va a buscar desesperadamente un Oxxo y encuentra nada más así una ventanilla enrejada. e- Eso es hoy el PRI, con Alito Moreno detrás de la rejilla.
Sabina, creo que marca varios puntos que son y que vamos a tocar, yo creo, a lo largo de esta entrevista. Uno de ellos que me gustaría también arrancar es justo toda esta alianza que hubo con el extinto PRD y también con el PAN. Ya nos decía ahorita que esto, en lugar de darles un apoyo y que en realidad se viera una fortaleza, lo que hizo fue en su momento, ya vemos ahora que se extinguió el PRD, parece que que el siguiente partido que se va a extinguir es el PRI. Entonces, el que se hayan quitado esta máscara y ya hayan mostrado cuál es el lado, cuál es la ideología con la cual se une, porque no es la primera vez que han estado unidos. También lo que nos habla es que ahorita sí se quitaron una máscara, pero anteriormente ya estaban unidos, ¿no? Desde el periodo neoliberal, ya eran una alianza, ya tenían ellos mismos también estas negociaciones. Entonces, no les ha funcionado las alianzas. ¿Qué pasaría si incluyen también a un MC allí en esta alianza y también se vayan fortaleciendo? Porque ninguno de los partidos políticos hasta ahora lo que hemos visto es que tenga un proyecto de nación como sí lo ha demostrado la Cuarta Transformación. Perla, luego me pregunta sobre el último intento de proyecto del PRI, porque ilustra muy bien qué pasa dentro del PRI. El MC, Movimiento Ciudadano, no se va a unir al PRI. No va a hacer ninguna alianza con el PRI y casi es seguro que tampoco con el PAN. ¿Cómo lo sé? Porque en entrevista se lo pregunté no una vez, sino varias veces. Le dedicamos 15 minutos a esa discusión a su líder moral, a Dante Delgado. Y Dante Delgado dijo, nosotros, ¿te acuerdas de esa frase que dijo? Nosotros no nos vamos a subir al Titanic. Y la realidad le dio la razón a Dante Delgado. MC no se hundió en las pasadas elecciones con el PAN, acarreado por el lastre que fue el PRI, y en cambio, corrígeme si me equivoco, creo que tuvo más o menos la misma cantidad de votos que la alianza PRI-PAN, y ahora tendrá más votos. Movimiento Ciudadano tendrá más votos incluso que el PAN en el 2027. Ahora, a Movimiento Ciudadano le falta lo mismo que al PAN y al PRI, un proyecto de país, no un proyecto para ganar elecciones y repartirse el poder entre sus acólitos. No, un proyecto para la gente, es lo que no tienen. Diría AMLO, para el pueblo. A mí me ruboriza un poco la palabra por sus usos demagógicos en el pasado, pero digámoslo así, para la gente que vive y respira en este país. No tienen proyecto nadie más que Morena. Perdón, sobre este mismo punto, Sabina. Lo que ocurre también en la construcción de la narrativa es algo que a mí me interesa. Si ya vemos que los propios partidos, y justo MC, pues ya vio cómo le fue al PAN, que no solamente tiene que cargar con el descrédito propio, sino también con el descrédito de haber tejido una alianza con el PRI, que fue tanto la pública como la privada, como esa negociación que vimos de yo me quedo con tal consultora, con tal puesto en el INAI, etcétera. O sea, veo por el otro lado esta construcción de la narrativa, que es que los mexicanos debemos agradecerle al PRI. O sea, sí tenemos ese partido que sabemos que es corrupto, pero manejan algo que es el PRI ayudó a construir este país, ¿no? Y dicen, construimos instituciones, esto y aquello, y nos deben como una especie de agradézcanme. ¿Cómo podemos lidiar con eso, no? Porque cuesta mucho trabajo concederles eso, porque mientras ellos construían sus instituciones, también fueron un gobierno que reprimió de la manera más salvaje, que censuró, que compró, que corrompió. ¿Cómo empezamos a lidiar con esa idea que el PRI en estas vías de extinción quiere ofrecernos? Em, si me permites hacer un recuento de la historia del PRI breve, creo que el recuento de los hechos explica lo que el PRI nos demanda y por qué no se lo queremos dar la mayoría de los mexicanos. Bueno, el PRI nació como Partido Nacional Revolucionario, se llamó, con la noble intención de que los generales de la revolución
dejaran de resolver sus diferencias a balazos. Esto es 1929. Y era así un proyecto civilizatorio, era convertir la pólvora en papeleo. Y desde entonces la ideología fue para el PRI algo exterior que cada presidente que tuvo decidió. En cambio, lo que sí perfeccionó el PRI son sus dos funciones esenciales: el reparto de empleos en la cada vez más gigante burocracia, ser una máquina de ganar elecciones, es la segunda función que tuvo el PRI. Lázaro Cárdenas es una excepción en el PRI. Es el único momento en donde el PRI tuvo una ideología de izquierda. Después se deslizó al centro de derecha, pero su verdadera vocación floreció con Miguel Alemán, cuando México decretó que la modernidad consistía en bajarse del caballo y subirse a un Cadillac y hacer negocios desde el gobierno gigantes. La corrupción dejó de ser una sombra vergonzante en el PRI para convertirse en su modus operandi. Y así llegamos a Salinas de Gortari en 1988, donde el PRI se vuelve neoliberal, pero neoliberal sin renunciar a la corrupción, ni a dejar de ser una bolsa de empleos, ni ser una máquina de ganar elecciones. No pudo deshacerse de esos pecados. Y luego llegó Peña Nieto, donde los mexicanos le dimos una segunda oportunidad al PRI, que demostró que es siempre posible superarse en materia de corrupción. Nunca hemos tenido un sexenio más corrupto. Siguió siendo una bolsa de empleos y siguió siendo una máquina electoral. Entonces, sí, el PRI construyó al México del siglo XX, pero con muchos defectos, cobrándose una propina enorme que se llama corrupción, impidiendo la democracia y creando una burocracia muy pesada, un elefante reumático que al día de hoy no logra superar Morena. Entonces, sí, le debemos al PRI muchas carreteras, muchas presas, muchos aeropuertos, pero con un costo tremendo para los mexicanos. México sería primer mundo si no hubiera tenido que pagar ese costo. La falta de democracia, la enorme corrupción y la burocracia reumática que tenemos. Le debemos, pero queremos que se vayan. Es lógico. Con esta explicación que nos da Sabina, creo que podremos decir y cambiar esa narrativa que hay por parte del PRI, ¿no? O sea, decir, sí, sí construyeron un México, pero un México corrupto, un México que estuvo totalmente construido a partir de esas bases corruptas, como bien nos acaba de explicar que lo hicieron los expresidentes. ¿Sí podríamos leerlo de esa forma, Sabina? Un México corrupto, con una burocracia ineficaz y con un trampeo de la democracia. Que ese es otro punto que quería indagar ahorita, porque algo que se ha hablado en estos últimos años y que Morena y la Cuarta Transformación han estado en el poder, es que ellos ahora tienen también mayoría absoluta en distintos lugares, que en su momento también se hace la comparativa, que lo tuvo el PRI en distintos gobiernos, en distintos periodos y sexenios. Pero ¿cuál es la diferencia? Que de este lado vemos, también hay una diferencia porque hay un apoyo de la gente. ¿Qué pasa con el PRI? ¿En qué momento se rompió ese apoyo también que la ciudadanía le pudo haber dado al priismo y que incluso provocan que surjan otros partidos políticos como la Acción Nacional para simular que había una democracia aquí en nuestro país? Bueno, el PAN sí tuvo una intención de ser la oposición, sobre todo en su fundación con Morín. Sí fue su intención. Voy por orden cronológico porque tu pregunta abarca más de un siglo. Eh, ¿Cuándo se rompió la fe de la gente en el PRI?
todos sabíamos que no existía democracia, que era corrupto, que era una bolsa de trabajo, pero la mayoría de los mexicanos consideraban que era un precio muy alto, pero un precio que se podía pagar por la paz social. Hay un momento en que se rompe ese pacto con la ciudadanía en el 68, cuando el PRI dispara a los estudiantes. Allí una parte muy grande de la ciudadanía rompe el pacto. Se convierte el PRI en un opresor y empieza a gestarse desde la izquierda y también desde la derecha una oposición seria. ¿Qué pasa en el 2000? En el 2000, cuando se conquista la democracia electoral, la conquistamos todos los mexicanos, el PRI y el PAN pactan que el modelo económico político va a ser el neoliberalismo. El PAN, sinceramente, es un partido que se volvió neoliberal a finales del siglo pasado. Y sí, pacta con el PRI. Tenemos también la fecha exacta del pacto. Cuando Fox gana y ya presidente, está por em, perseguir a Pemex, que le dio 300 millones, que suena muy poco ahora, pero valía distinto el dinero, a la campaña del PRI. Va a meter a la cárcel a todos los priistas que intervinieron y a los líderes petroleros que intervinieron. Y entonces, en la noche, en Los Pinos, lo visita Beatriz Paredes y conversan. Y a continuación lo que hace Fox, no sabemos las palabras exactas de esa conversación, pero a continuación Fox desiste de perseguir la corrupción pasada del PRI y desiste también de que la Secretaría de la Función Pública, destinada, creada precisamente por el gobierno de Fox para perseguir la corrupción, funcione. El entonces secretario de esta secretaría muy pronto deja los bártulos y dice, no estoy haciendo aquí nada. Y no sucede la promesa de solucionar la corrupción porque Fox pacta por el PRI, siempre por la famosa paz social. Los mexicanos le tenemos pánico a las balas. Y mira, no lo critico, ¿eh? Las, la guerra es algo que sí tiene que evitarse, pero es un hecho histórico que le hemos tenido terror a romper la paz social y eso ha derivado en que exijamos a los gobiernos poco por miedo a que se rompa la paz social. Y A mientras veces tanto, la izquierda sigue su rumbo al margen de todos estos acontecimientos. A veces creo que nos concentramos mucho como en ese aparato priista de la dirigencia nacional, de los senadores, de los diputados, pero también a nivel estatal y municipal ocurren cosas muy particulares, ¿no? Ese aparato priista, esa maquinaria que estaba muy bien aceitada siempre con programas sociales como los que teníamos antes, que pues eran simplemente para tener activa a la gente cuando se necesitaba en los periodos electorales. Esa cultura priista me atrevería a decirle que hay todavía y que generó todos estos vicios de la compra de los votos, de recibir tinacos, de recibir material de construcción para las casas. Esa parte la estamos combatiendo, se está combatiendo, o sea, sí puede haber ese cambio cultural a ese nivel que va más allá de tener los escándalos de Alito, o figuras tan corruptas como Manlio Fabio Beltrones. ¿Qué pasa con esa otra parte, Sabina? ¿Qué opina? Sí, decir que el PRI fue una maquinaria electoral, una bolsa de trabajo y el núcleo de la corrupción es otra manera de decir que el PRI convirtió la tranza en política pública y la política
pública se convirtió en cultura. La tranza no como anomalía, sino como teoría del Estado. Gobernar es intercambiar favores, comprar lealtades, repartir privilegios, negociar impunidades. Las leyes son objetos movibles, las leyes son de plástico, se pueden amoldar, los principios son adornos y finalmente siempre el poder es el botín para robar. Bueno, eh, la verdad es que durante toda esta época del Prieto, la gobernabilidad dependió de aceitar bien esa maquinaria y el aceite era la corrupción. Em, Hoy estamos combatiendo el priista cultural, el priista política pública. Yo les regreso la pregunta, creo que ustedes han hablado mucho de ello. La lucha por el alma de Morena es la lucha por volverlo un nuevo PRI o salvarlo de ser el nuevo PRI. Hay una gran indecisión dentro de Morena, en la cúpula, y de nuevo es lo mismo, preservar la paz social. Ese es el terror que los mexicanos llevamos metidos culturalmente en el corazón. Yo quisiera que Morena sí se atreviera a salvar su alma de convertirla en un nuevo PRI. Y si no lo hace, habremos avanzado poco. Tendremos un PRI con proyecto, con un cierto grado de eficacia, pero un PRI. Qué fuerte lo que nos está diciendo, porque en efecto, ¿no? Aquí en Café y Noticias lo que hemos hecho a lo largo de estos meses es hacer esos señalamientos cuando vemos que las prácticas priistas se están colando a través de cada una de las acciones que tienen en Morena, ¿no? Pero pareciera que estas acciones, pues a ellos en algún punto les sirvieron para llegar a colocarse y tener esa fuerza que ahorita tienen. Estamos en un momento, ¿usted cree? Sabina, para poder ahora sí hacer esa separación total y, por ejemplo, decir, ya no necesitamos a más personajes priistas dentro de las filas de Morena o de las filas de la Cuarta Transformación, que esa fue también una bandera por la cual aceptaban a perfiles que le han hecho mucho daño al país, que tienen la corrupción en su sangre y que pareciera que lo siguen abrazando, ¿no? Y lo siguen apapachando. Entonces, ¿usted cree que es un momento de fortaleza dentro de la Cuarta Transformación para romper y ahora sí fortalecer esos nuevos cuadros que los hay dentro de Morena? Es un momento de indecisión y de la parte que está empujando la valentía, el decir, no seamos el nuevo PRI, está la prensa de izquierda y lo está haciendo bien y no debe cansarse porque le toca hacer eso. De la parte de, bueno, no, no, ¿sabes qué? Sí, Gertz no funcionó y además convirtió a la fiscalía en su despacho de abogados, pero con uso de la fuerza pública. Pero bueno, no, no es tan grave. Vamos a mandarlo de embajador a Alemania, al centro de Europa, al país más poderoso de Europa. Bueno, ves están los funcionarios fodongos de Morena, no todos, pero los fodongos. Y estas soluciones, más que en la sangre, lo llevamos en la cultura. Si lo llevamos en la sangre, ya estamos perdidos, ¿no? Genéticamente no somos priistas los mexicanos. En la sangre no somos priistas. Es en la cultura, en repetir los errores del pasado. La cultura implica la repetición y hay cosas virtuosas en la cultura y hay pecados. Entonces, ¿cómo separar los pecados de las virtudes? En ese esfuerzo está la izquierda y no debemos nunca, la prensa de izquierda, doblar las manos, porque nos habremos rendido a un resultado muy previsible.
Pero la tentación es muy grande, ¿no? O sea, hace un momento, al inicio de la entrevista, usted mencionaba cómo tiran, por mencionar, por citarnos con un ejemplo, cómo Alito se saca a un personaje como Rubiel Ávila, ¿no? La gente del Estado de México hizo todo un esfuerzo para sacar al PRI y le costó mucho trabajo. Incluso en 2017, la primera vez que compite Delfina Gómez, en una elección con muchas dudas, queda como ganador Alfredo del Mazo, o sea, costó mucho trabajo. Esa elección de verdad tuvo muchísimas dudas, tuvo muchas irregularidades. No se hizo el mayor escándalo, se siguió con todo hasta esta elección donde la gente, a pesar de toda la compra de votos, de esta maquinaria de la que ya hablábamos, pues dice, ya no queremos más PRI, ¿no? Pero, ¿qué hace Morena? Pues empieza a recoger a uno de los gobernadores que ensució un estado tan grande, tan importante como es el Estado de México, y recupera a Erubiel Ávila, que ya estaba destinada al olvido, ¿no? Si hasta el PRI lo había sacado, lo recupera Morena y así podemos irnos con muchísimos otros ejemplos. Entonces, aunque desde los medios se haga el esfuerzo, la gente que está también esforzándose en estar informada, la leemos siempre muy molesta cada que hablamos de esto, pero pues al partido como que lo que le importa es esa aparente funcionalidad que le brindan estos funcionarios. Pedro Aces, por ejemplo, causa molestias a cada rato en Morena, pero les ayuda a llenar el Zócalo con gente de la CATEM, etcétera. Entonces, el partido, en resumidas cuentas, Sabina, ¿usted cree que está cediendo, aunque tenga a la gente molesta? El partido se está entregando al PRI, a recoger a esos La priistas. cultura priista, ¿no? Ujú. Sí, Porque sí, sí. hay que decirlo, tampoco, yo no me atrevería a decir hay priistas por sangre. Yo creo que debemos hablar de los historiales, ¿no? De cada personaje. Incluso hay gente que nunca ha pertenecido al PRI y tiene un historial priista. Esto de la tranza, ¿no? De los no principios, del no proyecto, del enriquecimiento ilícito. Em, una parte de Morena evidentemente se está entregando. ¿Les parece más importante la gobernabilidad actual que, que la historia, ¿no? Que el porvenir? Y bueno, lo que no puede pasar, Daniela, es que nosotros, la prensa de izquierda, dejemos de hablar de esto. Mientras el tema esté allí, tenemos que hablar de esto. No será la gente de dentro de Morena la que hablará de esto. Seremos nosotros y decirles una y otra vez, la lucha hoy es entre quienes quieren volver a Morena el PRI y los que quieren salvarlo de ser el PRI. Recordarles que no son impunes estas decisiones acomodaticias. A ver, ¿qué hubiera pasado si un cuadrito del Zócalo que llenó la gente de Pedro Aces hubiera estado vacío? Nada. Hay un mal cálculo Nada. en los dirigentes del PRI, del PRI. Vaya lapsus. Es normal después de que estamos hablando tanto del Estuvo PRI. todo, ¿no? Hay un mal cálculo entre los líderes de Morena. Ahora, ellos te dirán, y hay cierta razón en ello, que esto es una transición. Igual que comentaba yo que el PRI, que duró un siglo, no va a desaparecer en un año. Morena dice, nosotros no vamos a abatir la cultura priista en 7 años. La pregunta que hay que hacerles es, ¿en cuánto? ¿En cuánto? Y tienen que darnos respuestas, aunque no nos las den de inmediato. Hay que decirles, sí estamos viendo y no nos gusta. Nos gustan otras cosas, nos gusta el proyecto de redistribución de la riqueza. Oye, 13,5 millones de pobres que ya no son pobres, que ya no tienen que irse a dormir con hambre, un aumento del 77% de los salarios en 6 años. Eh, la- el lunes grabé una entrevista con Joe Stiglitz
uno de los grandes economistas mundiales, ganador del premio Nobel, el primero Sí. que nos advirtió que el neoliberalismo estaba empobreciendo radicalmente a todos menos al 1%, y le di estas cifras y me dijo, las conozco, son buenísimas. México está demostrando que el proyecto económico de izquierda, democrática, con mercados libres, funciona muy bien. Y cuando le pregunté de la corrupción, dijo, la corrupción es algo que tienen que solucionar si quieren que esto triunfe a la larga. Y levantó los hombros diciendo, caray, ¿cómo es que no logran la transparencia ustedes? Sí lo dijo con exasperación. ¿Por qué no? De nuevo, no será de un día para otro, pero queremos ver a Morena tomar los pasos, ir avanzando hacia allí y no lo estamos viendo. Lo de Gertz pareció un muy buen augurio y después lo nombran embajador. ¿Por qué lo tienen que nombrar embajador, por favor? ¿Por qué darle un premio así? ¿Y por qué inutilizar nuestra embajada en Alemania? Es un doble pecado. Es premiar la corrupción y luego es inutilizar nuestra embajada. Entonces, es eso, decirles a Morena, insistirles, los estamos observando, llevamos el marcador, muéstrenos que están caminando hacia ello. Y en esta labor que hay también, porque hace un momento hacía mucho énfasis, ¿no? Le corresponde también a la prensa de izquierda tener ese tipo de ejercicios, de estar recordando no solamente a la ciudadanía, sino también a los distintos políticos que puedan tener una visión clara, ¿no? De cuáles son los argumentos y cuáles son las acciones que se deben de seguir. Pero por el otro lado, veo todavía a televisoras muy arraigadas en esos privilegios, ¿no? Y queriendo también seguir el juego de partidos como que estamos hablando en esta entrevista del PRI, a una televisora que ha estado siempre con este partido político, que ha seguido la línea, que le ha apoyado y que muy probablemente así vamos a seguir viendo, ¿no? Lo vimos este 2025 con este documental que sacaron a través de VIX, que no fue nada más y nada menos que Televisa. Televisa costeando también, una vez más, contando de la manera que ellos quieren que se sepa la historia de un partido político y dejándonos esta narrativa de que supuestamente el PRI fue quien estuvo creando el país como lo conocemos, lo que les ha dado pie ahora para que en sus redes sociales, para que la manera que ellos puedan, a través de medios de comunicación y de publicidad, den este mensaje a la ciudadanía y puedan volver a capturarlo. Pero algo era muy cierto lo que usted decía hace un momento, no tienen ningún proyecto que le puedan ofrecer a la ciudadanía, que la gente también ya sabe que si hay un proyecto de este lado que le ha beneficiado a ellos. ¿Qué pasa con el PRI con este intento de crear un proyecto de nación al momento de querer presentar algo que le pueda ayudar para regresar al poder? Nos decía hace un momento. Luego me preguntan también sobre este tema cuando el PRI intentó hacer un proyecto de nación. ¿Qué pasó en ese momento también cuando intentaba tener un proyecto y que ahora no tiene absolutamente nada, ni el respaldo de los propios militantes que han decidido renunciar, así como también de la gente que ya no le da este respaldo al PRI? Sí, la historia del último intento del PRI-PAN de tener un proyecto, es una historia como si lo hubiera escrito Ibargüengoitia, ¿no? De humorismo involuntario. Lo que pasó es que a mediados del año pasado, durante las campañas electorales, la oposición seguía sin proyecto de país. Entonces, Claudio X González prometió que él personalmente lo iba a redactar. Pues no sé si le resultó muy difícil, probablemente sí, pero no lo entregó. Luego se dijo que harían mesas de trabajo por todo el país y en una consulta vastísima de miles de personas sacarían el proyecto. Pues no sé si les costó mucho trabajo sintetizar lo que les dijeron esas miles de personas, pero, o si lo que pasó es que lo que resultó es cuando miles de personas quieren diseñar juntas un caballo, lo que sale es un camello. Y entonces
tampoco fue ese el proyecto. Y entonces, en medio de ese caos, surge José Ángel Gurría, ex canciller, ex secretario de Hacienda, 15 años al frente de la OSDE, una figura impecable y da un discurso y la gente dice, ahí está nuestro candidato y ahí está nuestro proyecto. Pero ¿qué pasa? Que Gurría no les conviene a los pontes de los partidos precisamente porque tiene un proyecto y porque es un buen candidato y porque es un hombre que maneja poder. Necesitan alguien que no sea nada de eso. Entonces, lo que le hacen a Gurría es le dicen, tú vas a hacer el proyecto de país, te vamos a pagar 30 asesores para que trabajen contigo y lo redactes. Echándose la bolita, ¿no? Y De entonces lo más importante. se pone a trabajar el buen Gurría con todo el acto de fe, diseña un proyecto de país y nadie se lo pide. Entonces va a ofrecerlo a los presidentes del partido y le dicen, ¿qué proyecto de qué? De país. ¿Y por qué tienes tú? Pues ustedes me pagaron un grupo de asesores para que yo lo diseñara. Ah, muy bien, déjalo en el escritorio. A la fecha no sabemos si el proyecto de Gurría, que es un proyecto en forma de país, llegó a manos de la candidata colocada por los publicistas del PRI y el PAN, Xóchitl Gálvez. Ahí ve uno de qué asociación de personas estamos hablando. Están buscando regresar al poder desesperadamente, no saben para qué, no tienen proyecto y no tienen tiempo emocional ni para redactar el proyecto, ni siquiera para leer un proyecto que les regalan. Es más, que ellos mismos pagaron. Así está la oposición en nuestro país. Y una de las cosas que tenemos que hacer, también la gente de izquierda, es dejar de inflar a la oposición y considerarlos una oposición mayoritaria o de la mitad de la gente que no lo es, para escaparnos del verdadero tema, que es el alma de Morena. Este retrato que les hago de cómo hubo un proyecto, pero nadie tuvo tiempo de leerlo, es un retrato de qué es la oposición hoy en día. Totalmente, Sabina. Pues ya por último, para terminar esta entrevista, el próximo año, el 2026, ya es el preámbulo de la elección intermedia del 2027, una elección que también evalúa, ¿no? Cómo es que va el gobierno en turno. Lo que estamos viendo es esto que ya recapitulamos, que el PRI pues va a batallar porque sin el PAN que le dio respiración boca a boca en la elección pasada, pues lo tiene muy difícil. Pero lo que estamos viendo es una nueva estrategia de políticos que se dicen sin partido, pero que sí tienen partido y que su partido es el PRI. Pienso, por ejemplo, en Alessandra Rojo de la Vega, ¿no? Claro. Vamos a ver este tipo de estrategias, cómo combatir estos nuevos rostros que se dicen apartidistas, pero que realmente no lo son, porque seguramente lo vamos a ver mucho el próximo año. Sí, mucho. Y como bien decían ustedes, a nivel municipio es otra realidad. A nivel municipio, la gente sabe exactamente el presidente o la presidenta municipal anterior qué hizo, cuánto no llegó a sus terrenos, cómo de pronto el presidente municipal ya es millonario y está a punto de ser billonario. Entonces son las elecciones más democráticas, por un lado, y por el otro lado está el narco influyendo. Entonces son también las elecciones más intervenidas y más peligrosas. Lo que la izquierda, si fuera virtuosa, debería hacer es tener grandes candidatos, porque sí, con todos los priistas de alma, independientemente de si fueron parte del PRI o no, los priistas, ¿cómo les llamaremos? Tú les llamas priistas de sangre. Los culturalmente priistas, vamos a Exacto. buscarles un mejor apodo más exacto, pero Sí. los cultos en corrupción que están en Morena, con todos esos infiltrados, van a perder
van a perder muchas elecciones si es que no ponen candidatos muy potentes, que se expresen muy bien y con un historial impecable. Que los hay, ¿eh? Los hay en Morena. Son jóvenes la mayoría. Sí, creo que también hemos sido muy conscientes, ¿no? De cómo ha ido engrosando su plantilla morena a través de estos perfiles y a través también de, pues, su formación política que puedan llegar a tener desde la izquierda, que eso va a ser muy importante para la cuarta transformación. Pues muchísimas gracias por estos minutos, Sabina, por haber hablado con nosotras en este especial que tenemos sobre el fin del PRI. Ya lo estamos viendo casi en tiempo real aquí en nuestro país. Muchas gracias a ustedes. Un placer conversar con ustedes. Las escucho seguido. No, hombre, qué orgullo, Sabina. Muchísimas, muchísimas gracias. Hasta luego.